visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como toda la semana para ver el acontecer mundial muy dinámico, como está pautada la situación en el globo, signada por diferentes acontecimientos, por hechos que se van tornando muy vertiginosos y a veces muy complejos. Y aquí nosotros tratamos de interpretar a nuestro modo de ver la dinámica mundial. Geopolítica con este ciudadano y con Leandro Campo y Feliz. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias por estar aquí de nuevo después de una merecida vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Tú tenías vacaciones? No, usted. Oh. Pero bueno, aquí estamos en otro capítulo, como cada Vacaciones. domingo, de hacer comunicación de compromiso, muy a pesar de todos los revueltos que está el mundo y también la República Dominicana. Aquí estamos. Así es. El día de hoy, después de los comentarios ahí medio raros que solemos hacer nosotros, raro para alguna gente, para nosotros está bien claro lo que decimos. Vamos a conversar en el día de hoy con una persona muy querida, tanto por Leandro como por este ciudadano, que es Fidel Santana, dirigente de varias etapas de la lucha por los derechos democráticos de la República Dominicana, y ahora está en un proceso un poco alejado de esa lucha que ha llevado durante toda su vida. Ahora está en una etapa diplomática, es embajador dominicano en la República Oriental del Uruguay. Con Fidel vamos a hablar. En un ratito tenemos muchas cosas que hablar con él, así que en un rato hablaremos con Fidel Santana. Bueno, el mundo, Leandro, el mundo, y el mundo latinoamericano, tan complejo. No, el mundo latinoamericano no estaba complejo. Fue complejizado por alguien que tiene una mentalidad del siglo XVII, del siglo XVI, una mentalidad de conquistador, y por eso ha creado todo el desbarajuste en que está asumida Latinoamérica, que es un continente, una zona muy tranquila. En una reconquista que ya no es posible, por eso toda la confrontación, no solamente a nivel de los países latinoamericanos, asiáticos, Medio Oriente, sino en los propios Estados Unidos, porque ya hay comportamientos, ya hay forma de vida que ya no es posible darle un regreso. Entonces, en la mentalidad de quienes gobiernan en los Estados Unidos, parece no entender la evolución del mundo. Es la verdad, está tan desajustado, está desajustada la dinámica latinoamericana, que uno, básicamente Latinoamérica, porque nosotros nos concierne más nuestra región, aunque el mundo con el vecindario que se ha convertido el mundo, pues le crea a uno conexión con todas las situaciones globales, pero en lo que concierne a nuestra región, uno pensaba que íbamos a estar al margen de esas confrontaciones de geopolítica globales que tenían su escenario de confrontación en áreas muy definidas, en áreas que además de la geopolítica, le plantea también la nueva filosofía de la geoeconomía. Entonces uno pensaba que nosotros estábamos al margen de esto, pero no. Justamente. De repente Pero justamente nos metieron en la característica geoeconómica básicamente de Venezuela es lo que provoca esta confrontación. Porque la confrontación evidentemente no es per se con Venezuela. Es por los intereses que implica, en el caso puntual de Venezuela, a través de sus recursos naturales y la influencia de
una nación emergente que ya tiene mucho más relaciones, intercambios comerciales en Sudamérica que los Estados Unidos, como lo es China. Entonces, Sí. es una forma no solo de pretender tomar parte de lo que es los recursos naturales de Venezuela, sino una forma de ponerle freno a la expansión ya irreversible de la economía china en América Latina y sobre todo en Sudamérica, que ya es el doble de las relaciones comerciales de las que tiene Estados Unidos. Que yo preferiría no llamarle expansión a lo que ha venido logrando China, sino la influencia. La expansión tiene un... Bueno, pero en términos económicos es una expansión. pero ese término tiene una connotación que, Ya. que a nosotros, por lo menos que hemos estudiado y hemos estado participando en la lucha por los derechos de nuestro país y de otros lugares, entendemos la expansión como que es que tiene una connotación distinta. Entonces, digamos, la influencia comercial de China. Bien, porque en realidad es así. Sí. Porque no viene acompañada de otras cosas que no sean puramente comerciales. No viene a imponer reglas en términos políticos, ni políticos preferidos en un país o en otro. Te lo digo porque el expansionismo, Sí, visto, tiene esa visto de la naturaleza. geopolítica, Claro. va con todo. Claro. Lo militar, la La influencia cultural. cultural, Claro. el uso de la fuerza para dominar territorios, etcétera. Pero la influencia comercial, que es lo que propone China, su política exterior y su política comercial, lo que busca es tener relaciones comerciales y ampliar su comercio. Ya. Fundamentalmente no hay un interés político. Sin embargo, siempre hay, en las potencias, subyace el interés de tener alguna influencia política, No va a tener riesgo. en la medida en que eso no afecte Claro. su propio criterio de lo que debe ser la relación comercial o la relación entre los países. Mira, sin embargo, yo quiero ver como contexto general, o sea, tenemos un conflicto ahora mismo entre Irán, Israel y Estados Unidos que se amenaza con explotar otra vez, está casi al borde. Vemos lo de Venezuela. Sin embargo, lo más importante en esta coyuntura es lo que pasa internamente en los Estados Unidos. Eso no tiene precedente. Hay un quiebre. Claro, la inclusión del AI como un elemento beligerante en la política norteamericana, es decir, en la aplicación de medidas contra todo y la resistencia de algunos estados de una manera nunca vista en los Estados Unidos, como Minnesota, California, Illinois, Chicago, que ponen al borde de una situación extremadamente peligrosa en Estados Unidos. A eso tú le sumas el Senado, el Congreso de los Estados Unidos llamó a Marco Rubio recientemente, sí, antes de ayer, y lo emplazó, no tuvo respuesta para los acontecimientos sucedidos en Venezuela, lo que pone en entredicho la legitimidad de su propio país frente a ese hecho, lo que podría acarrear dificultades para el gobierno. Yo pienso que es un expediente lo que se abrió ahí. Yo creo en que esa sí. postura del Congreso de antes de ayer de Marco Rubio. Así es. Sencillamente eso. Pero además, en la última encuesta, justamente también antes de ayer viernes, sitúa a Trump con un 37% de aprobación en los Estados Unidos. Sí, Sin precedente el para un presidente en Estados Unidos. El presidente de una aceptación más baja en las últimas décadas, en su primer año de gobierno. Sí, Es un descalabro. totalmente. Y entonces algunos analistas sitúan el comportamiento beligerante hacia afuera justamente por el descalabro interno. Claro. ¿Sabes yo cuál fue mi teoría sobre eso? Sí, siempre ha sido una dinámica casi ya elemental de cuando hay problemas internos. Tú Claro, buscas tú un buscas un enemigo de fuera Tú te para- creas un para enemigo justificar, claro. externo para tratar de cohesionar. Sin embargo, en este caso él no ha podido cohesionar Para nada. internamente. Al contrario, Sí. se ha erosionado aún más Incluso en sus propias filas. su propia fila. Mira, en el nuevo capítulo del llamado shutdown del gobierno,
government shutdown, dicen los americanos, el cierre de la administración, 7 senadores republicanos se fueron Sí. del bando de los demócratas y le crearon un problema al presidente Trump, y todo tiene que ver con el no alineamiento con ciertas políticas internas del jefe de la Casa Blanca, y eso le va a crear una dificultad aún mayor e irá erosionando las posibilidades de un buen desempeño en las elecciones de este año de noviembre, además las elecciones de medio término. Entonces todo apunta a que esos senadores no quieren ser arrastrados a una derrota por la conducta de Donald Trump. Así es. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con la conversación en el día de hoy con Fidel Santana. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Bueno, como dijimos al comienzo del programa, ya estamos aquí para conversar con el embajador dominicano en Uruguay, Fidel Santana, dirigente político fundamental en el país. Como dije, lo de diplomático, eso es una etapa interesante para Fidel, me imagino que debe ser muy interesante, pero Fidel Santana es esencialmente dirigente, primero dirigente social y luego dirigente político y todo eso
en un conjunto hace la personalidad que se llama Fidel Santana. Buen día, Fidel. Muchísimas gracias. Es un agrado para mí llegar a tanta gente que los ve los domingos, ¿verdad? Que la gente está en su casa en reflexión y descanso. Sí. Bueno, y como ustedes bien dicen, estoy viviendo en Uruguay y vengo ocasionalmente. En esta oportunidad estoy acá de vacaciones, así que es un alegro, para mí una alegría compartir con ustedes. Gracias. La vida diplomática en Uruguay es uno de los países más tranquilos de la región. Los conflictos son mínimos. ¿Cómo es la vida en Uruguay? Mira, en el orden diplomático, Uruguay es una plaza muy dinámica, porque en su territorio se concentran, se han establecido varios organismos internacionales importantes. Está Mercosur, está la ADI, ¿verdad? Es un país que tiene más de 40 embajadas acreditadas. Y hay otra serie de organismos multilaterales, pues, digamos que siempre hay alguna dinámica vinculada al mundo diplomático. Y luego está el acompañamiento mismo de la labor diplomática al Estado amigo, ¿verdad? Y al gobierno que corresponda, ¿verdad? Porque el diplomático, las misiones diplomáticas son sobre todo misiones de acompañamiento al gobierno y al Estado amigo, ¿no? Y entonces eso se complementa con las actividades del empresariado y las actividades culturales que son muchas y muy diversas en Uruguay. Es un pueblo muy culto, muy educado, con una dinámica cultural muy activa y obviamente en ese sentido te puedo decir que el mundo diplomático es sumamente activo en esta nación suramericana. Fidel, en este mundo complejo en el que estamos viviendo, ya no en tu condición de embajador, sino como profesor, sociólogo y político sobre todo, ¿cómo ve estos acontecimientos que se han dado en el mundo, estos conflictos, y cuál es la perspectiva que tú le ves? El análisis, la evaluación y la perspectiva de eso. Sí, desde el ámbito académico, al que le doy seguimiento, a la reflexión que se va produciendo en centros de pensamiento, universidades de todo el mundo. Evidentemente que está colapsando un orden que resultó de todos los procesos bélicos que se produjeron hasta la cuarta década del siglo XX, es decir, esas guerras, principalmente las dos guerras mundiales, parieron un orden que en principio generó un acuerdo entre las naciones que evolucionó en lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, y ese acuerdo vino acompañado de, si se quiere, un programa mínimo, ¿verdad?, de convivencia entre las naciones, digamos que grandes pautas de convivencia, entre las que destacan obviamente la igualdad entre todas las naciones, la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, digamos, la prevalencia de lo multilateral frente a lo, ¿verdad?, en el plano
se crearon muchísimos organismos importantes. En toda la vida normal en todos los aspectos. Exactamente. En la educación, la tecnología. Medio ambiente. En todo, en el ambiente, en todo. La mujer, salud, en el comercio. Derechos humanos. Sí, ¿sí? sí. Entonces, hasta los acuerdos de Bretton Woods, también parte de ese correlato que le dio a los Estados Unidos digamos, un privilegio del que disfrutan hoy, todavía hoy, muy en estos momentos debilitado, que es incluso el de, si se quiere, ser el banco del mundo, ¿verdad? La imprenta de dólares. La maquinita interminable de emisión. Y eso, todas las transacciones que se producen en el mundo, de alguna manera, le dejan a los Estados Unidos un rédito, vamos a llamarle así, sin que necesariamente esa moneda de uso global tenga respaldo en oro, ¿verdad? Simplemente su valor intrínseco, porque la gente, todo el mundo lo acepta. Exacto. Entonces, ese orden en el cual obviamente los Estados Unidos, Europa y de alguna manera Rusia, que fueron los vencedores de aquella Segunda Guerra Mundial y que se constituyeron en una especie de árbitros y en ocasiones de policías globales, ¿verdad? En el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí se decidía la legitimidad o no de cualquier situación. Todavía sigue siendo ese. Todavía, ya un poco erosionado. Teóricamente, el órgano para decidir la legitimidad de situaciones locales o regionales, e incluso allí se decide dónde y cuándo intervienen estos órganos que han debido llamarse misiones de paz, en fin, ¿verdad? Todo ese ordenamiento que ganó legitimidad y acuerdo en prácticamente todas las naciones del mundo, con escasísimas excepciones, hoy está, digamos que, dinamitado desde dentro por el principal actor, principal sostén de esa arquitectura global, ¿no? Que obviamente Estados Unidos, que surgió de esa guerra como la principal potencia mundial, disputada por los rusos con lo que fue con limitaciones. Sí. Pero en fin, disputada por lo menos en términos armamentísticos, ¿verdad? Y poder militar por los rusos durante buen tiempo, la Unión Soviética, ¿no? Y que esa contraparte que de algún modo por algún tiempo mantuvo un equilibrio a nivel del globo, basado sobre todo en la potencia nuclear. Colapsa ese equilibrio con la caída de la Unión Soviética a final de los años 80, y entonces se inaugura una nueva época prácticamente de unipolaridad en el mundo. Mira, esa unipolaridad, Fidel, se ha expresado de manera fuerte en América Latina. Y estamos hablando que la incursión de Donald Trump en escenarios locales, llámese en Argentina, en Honduras, de manera directa, ¿verdad? Sí. Y el propio Ecuador. En Ecuador, en Ecuador, de manera directa. Exacto. El respaldo de Trump de manera directa de un presidente en un país soberano. Y para ponerle la cereza al pastel, termina con una incursión en Venezuela militar que termina secuestrando al presidente. Desde esa perspectiva para América Latina, ¿qué piensa Fidel? ¿Cómo lo ve? Sí, aunque yo te diría que esa unipolaridad, en la etapa en que se está dando esto, esta es una unipolaridad ya muy resquebrajada. Muy precaria. Es más bien una etapa
de pataleo, diría yo, y de desesperación imperial, ¿no? Frente a un proceso de configuración muy acelerada de un nuevo orden internacional multipolar, ¿no? Pienso que el propio Estados Unidos descuidó algunas áreas de influencia o de trabajo estratégico. Sí. En algún momento, incluso América Latina fue Fue relegada marginada. y concentrado todo su poder militar y económico en otras regiones del planeta. El Medio Oriente fue un escenario, Sí. digamos, durante varias décadas en la que Estados Unidos concentró su agresividad y su potencial bélico. Entonces, en esta etapa en que está emergiendo el rostro de lo que pudiera ser el nuevo orden global, y no estoy pensando que eso ocurra en 10 años ni 15, ¿verdad? Esos son procesos que pueden demorar décadas, ¿no? y a veces siglos, pero se dan. lo que está emergiendo es un nuevo multipolarismo en la que va sacando cabeza muy significativamente el BRIC, ¿no? Sí. Que hoy aglutina el 40% de la población del mundo bajo las banderas de los países que configuran el BRIC. Y el 35% del Producto Interno Bruto se mueve en esas naciones que hoy integran el BRIC. Sí. Es decir, no es cualquier cosa. Hablar de que estos países, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, la India. la India, Arabia Saudita, Arabia Saudita. un aliado histórico de los Estados Unidos. Entonces, paralelamente al empuje comercial que está teniendo China, está la disputa por los grandes mercados, que obviamente China es el segundo gran mercado del mundo, desplazado por la India, que va a un ritmo de crecimiento espectacular. O sea, el mundo hoy, tal vez como lo ha sido durante los últimos 400, 500 años, los imperios se disputan los mercados y se disputan las materias primas, ¿verdad? Las materias estratégicas, como están en disputa hoy, ¿verdad? Minerales y las llamadas tierras raras, ¿verdad? Digamos que esos son hoy los factores de la disputa. Como decíamos, como jugábamos los muchachos cuando éramos niños, jugábamos bolita y venía algún vivo y hacía coca, ¿verdad? Sí. Y se llevaba, ¿verdad? Rompía todas las reglas. Exacto. Entonces, eso es lo que está hoy en juego. ¿Quién controla esos grandes mercados? Porque quien tiene mercado tendrá asegurado éxito en su producción. ¿Y quiénes tienen los grandes mercados del mundo? Bueno, tiene BRIC hoy, ¿verdad? Sí. China, la India, Brasil en América Latina, con más de 260 millones de El problema está consumidores. no tanto la población, sino el poder adquisitivo, que lo sigue teniendo Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Lo sigue teniendo Estados Unidos. Los europeos se han desdibujado en esta coyuntura mucho. No, ellos se automarginaron. Han perdido muchísimo terreno y han llegado a un punto en que a Estados Unidos prácticamente le falta respeto. Todos los días. Todos los días. Canadá, un socio histórico de los Estados Unidos. Es un acontecimiento, un parteaguas lo que pasó la semana pasada en el la discurso cumbre de Davos. Sí, claro. Echó para atrás. Sin precedentes. Sí. Bueno, lo que está ocurriendo, las amenazas frente a Groenlandia, el posicionamiento de Europa contra esas amenazas, sí. Es una situación que no era ni siquiera imaginable 10, 15 años atrás, ¿no? Porque todas estas décadas, ese bloque OTAN, Europa, Estados Unidos, era homogéneo. Era homogéneo, claro. Sí. Canadá que también como parte de ese... Quien dinamita esa homogeneidad es Donald Trump. Sin duda, pero Donald Trump pareciera un mago que sale con una varita mágica a desordenar todo. En verdad,
no es más que el instrumento que necesitan los actores económicos, ¿no? Y también los sujetos de pensamiento de las estrategias de poder norteamericano. Necesitan un desfachatado que todo le dé lo mismo, que la presión global, la presión local no le... Y ese es el instrumento para ejecutar una estrategia de recomposición del papel de los Estados Unidos. Pero parece que los resultados no van por ahí, Fidel, porque hay un requebrajamiento interno, incluso de la institucionalidad norteamericana, de los Estados Unidos, con el desparpajo que ha provocado Donald Trump. Sin duda que cualquier estrategia que pongas en movimiento tendrá resultados esperados y resultados no deseados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a prevalecer? Es muy temprano para saberlo, ¿verdad? Lo que está en movimiento no se sabe dónde va a parar, ¿verdad? Si se desata lo que está ahora mismo en los mares del Medio Oriente, ¿verdad? Tampoco sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Sí. Ahí se destapa eso hasta con un torpedito de esos que usábamos en Navidad para los muchachos. Ahí se desata una jodienda que... Los coheticos chinos. Sí. La realidad es que debemos ir a la pausa. O yo prefiero que hagamos la pausa al final. Vamos a hacer la pausa. ¿Tú crees? Sí. Pero bueno, lo que está planteado en el mundo ahora es una palabra: incertidumbre. Incertidumbre. Sin duda alguna. Sí, sí. La palabra que mejor define lo que está ocurriendo. Así es. Sí. Vamos a la pausa y rápidamente volvemos con Fidel Santana a seguir conversando en geopolítica de este día. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos, informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. De regreso, Bueno. el hombre se Pero cruzó. mira, hubo un cruce ahí, pero no importa, aquí estamos de regreso conversando con Fidel Santana, dirigente político, embajador dominicano en Uruguay. Hablábamos de la geopolítica, decíamos al final que el mundo está definido ahora mismo por la incertidumbre. Un sociólogo y analista de geopolítica no es un mago, no adivina hacia dónde va la situación, pero analiza procesos y esa incertidumbre. ¿Qué te plantea esa incertidumbre? Emile Durkheim, que fue de los primeros sociólogos, que siempre hablaba de los hechos sociales, ¿verdad? Y entonces de partir de los hechos sociales, ¿verdad? Realmente hay que meter en esta licuadora de factores que estamos analizando América Latina, ¿verdad? Sí. En donde se han dado una serie de fenómenos también. Fíjate que por más de 2 décadas se produjo en América un avance y cierta preponderancia de gobiernos de izquierda en muchos de los países de la región, o gobiernos progresistas, ¿no? Sí. En medio de todo este nuevo esquema internacional, lo que ha resultado es que muchos de estos gobiernos progresistas pues también han perdido escenario en sus respectivos países y la región como que se va moviendo hacia la derecha, ¿no? Es una ola. Es una ola, aunque Brasil, Uruguay se mantienen bastante bien en la izquierda. Colombia pareciera que Se va a reeditar la izquierda. se va a reeditar la izquierda ahí Claro. con este candidato Lo quieren sacar, Iván Cepeda, lo quieren sacar. Cepeda, correcto. Van a hacer todo lo posible. Sí, lo están haciendo, ¿verdad? Sí, lo están haciendo. Pero todo indica que podrá ganar las elecciones este candidato. Y obviamente están 2 factores más de tensiones y de inestabilidad en la región, Venezuela, y lo ocurrido allí con la extracción, por decirlo en términos diplomáticos, del presidente de esa nación, y lo que eso implica a nivel incluso del derecho internacional, ¿verdad? Totalmente desconocido, Sí. entre otras de las cosas que esta transición se lleva de encuentro es precisamente algunas reglas de juego consabidas y compartidas, algunas incluso por siglos, ¿verdad? Sí. Porque incluso el honor militar durante siglos implica que los jefes no se tocan, ¿verdad? Sí, Incluso, prenda incluso la milenaria. guerra más cruenta, hay protocolos que se aplican en esa guerra con el peor de los enemigos. Claro. Entonces todo eso se ha barrido en el caso venezolano. Para justificar dicha actuación se montó un relato que a muy pocos pasos resulta que no era eso, no sino- tiene sostenibilidad, Sí. que los propios actores del Poder Judicial americano dicen eso no hay nada no se que sostiene. Exacto. ¿Qué va a pasar con eso? Es una de las preguntas que hay que Sí, hacerse. sí, yo te preguntaba ¿Verdad? ahorita, en perspectiva. ¿Saldrá condenado Maduro o pudiera salir absuelto y entonces como un héroe de regreso a su nación? Son de las cosas que hay que... Esa es otra pieza de la incertidumbre. Aunque lo liberen, regresar a la presidencia de Venezuela va a ser muy cuesta arriba. Pero es un factor de inestabilidad, como Sí. quiera que sea.
para ese país. Y luego un elemento mucho más sensible para la región en esta etapa, Cuba, que Asediado. Ahí yo iba, Fidel. Asediado. A pesar de todo el bloqueo por 60 años, los Estados Unidos o Donald Trump se empecinan en estrangular mucho más y ha volteado la lucha geopolítica con ese ataque feroz ahora frente a Cuba, de una estrangulación económica frente a los ojos del mundo. Sin duda que no se había visto una amenaza, ni siquiera en términos bíblicos, en aquella narrativa de David frente a Goliat, ¿verdad? No se había visto una cosa más desequilibrada en el planeta, ¿verdad? Una potencia global con todas las almas del mundo, ¿verdad? Que hoy se diga que la está amenazando. Que no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Exacto. No, de ningún tipo. no lo ha sido nunca. Y ahora mucho menos. Y entonces, bajo ese nuevo relato, se le corta acceso a combustible, se le limita muchísimo más los temas comerciales, se bloquea mucho más el movimiento de remesas. ¿Qué es lo que se quiere con Estrangularlo, yo dije. Claro, sí. Reventarlo. Para que explote. ¿Me entiendes? Ese es otro factor, obviamente, que mueve la sensibilidad de toda la región y del mundo, porque es un abuso, sin que ocurra una acción militar, ya es un abuso. Claro. Y si ocurriera cualquier agresión, ya... Que no se descarta. Después de lo de Venezuela, no se descarta nada. Entonces, obviamente, una etapa compleja para el mundo, para América Latina y para los proyectos progresistas, en lo que yo milito, ¿verdad? Sí. Y entonces nos impone eso la unidad y la solidaridad, porque siempre hemos sido pueblos hermanos y lo que ocurre en un país de esto, pues la piedra que cae en suelo de cualquier país de América Latina levanta polvo aquí también, ¿verdad? Claro. Entonces, las perspectivas son en estos momentos sombrías y impredecibles, sí, que se conecta con el concepto que usted mismo levantaba de incertidumbre, ¿no? En este cuadro, sí, en el que estamos, ¿no? Bueno, internamente, ya hablamos de la política interna, porque Fidel es dirigente político y milita en una organización política que ustedes están en proceso de reconocimiento. Sí, soy el presidente del MAS, es un partido político digamos, en procura de su reconocimiento. MAS quiere decir Misión de Acción Solidaria. Es un proyecto democrático duartiano, patriótico. Ahorita fuera de cámara. No, se lo voy a hacer también en la cámara. Porque... Sí, pues hágala la pregunta. Bueno, Fidel Santana es un reconocido dirigente de toda la vida, además amigo nuestro. Entonces, decía en fuera de cámara que ellos están en busca de su reconocimiento. Sin embargo, yo hago una reflexión, sí. Los sectores progresistas, democráticos y de izquierda en la República Dominicana están ante la puerta de una oportunidad importante y es poder hacer un espacio de confluencia, de participación electoral. Entonces yo te preguntaba, ¿hace falta más partidos con reconocimiento o hace falta la construcción, la unir voluntades para construir un proyecto de participación de todos los sectores? Mira, yo que he militado en la izquierda desde que era un niño, que tenía 11 años, he militado en la izquierda, sigo siendo un militante de izquierda. Tengo que admitir autocríticamente que el liderazgo de izquierda, incluyéndome, no hemos tenido la
capacidad o la voluntad o la inteligencia para articularnos como un sujeto de poder, ¿no? Y lo que nos hemos pasado décadas peleándonos por la coma que lleva el documento en el que queremos construir el programa de un gobierno, ¿verdad? La derecha, en cambio, ¿verdad?, con todas las diferencias que pueda haber entre las distintas agrupaciones de intereses y de pensamiento, la derecha se pone rápido de acuerdo para ir al poder. Por el interés mayor. Exacto. Los izquierdistas no hemos tenido capacidad para eso. Nos matamos por cualquier cosa, nos hacemos enemigos, nos aqueroseamos, como dice el pueblo dominicano. Y el que no coincide conmigo pasa a ser un agente de la CIA, un infiltrado, ¿verdad? Esa es la historia. Yo la he vivido muchas veces. La última experiencia en el Frente Amplio, yo fui presidente del Frente Amplio, ¿verdad? Y tengo para la historia una cartica ahí que nos mandan los compañeros. Entréguenos nuestra boleta, que, ¿verdad?, nosotros la facilitamos para, ¿verdad?, pero es nuestra. Bueno, tenga su boleta, ¿verdad? Entonces, con esas experiencias, querido amigo, es que me mueve a tener una boleta, porque usted no tiene garantía de un proyecto sostenible. Con los actores de izquierda, incluyéndome, no hay garantía de un proyecto sostenible, porque hay 60 curvas en el camino, ¿verdad? No hay continuidad de proyecto. Aquí hay actores que buscan aliados circunstancialmente según le convenga, y cuando pasó el río, sencillamente dicen, no, apese del mulo, que ya, ¿verdad? Una barbaridad. No lo necesito. Mira, Fidel, y yo me siento parte de eso. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Estoy convencido de que esos actores no son los que van a encabezar un movimiento amplio de participación en el país. No, va a depender de otro. Yo no tengo ninguna duda. Por eso no me importa si haya una sigla o ya no. Yo he trabajado con varias de las siglas. Claro. Y sé que eso no es lo importante. Eso para mí es extremadamente secundario. Y más hoy. Hoy los elementos de participación electoral ya hace rato que sobrepasaron los intereses de la sigla. Son otros. Es decir, hacer una nueva no tiene ninguna importancia. Te digo más que eso, mira. Yo acabo de ver unas encuestas de trabajo, no encuestas para hacer propaganda. 52% de los dominicanos hoy no tienen partido, ni tienen claro qué hacer en política ni a quién seguir. ¿Y qué porcentaje de eso? Porque también debe estar contenido ese elemento. ¿A qué porcentaje de ese 50 y tanto por ciento no le importa la política? Altísimo porcentaje de eso. ¿Eso es lo más grave? Más del 40%, ¿verdad?, no le interesa la política. Eso es lo más grave. Claro. Es más, se declaran o se ven como antipolíticos, ¿verdad? Eso es lo más grave. Pero cuando usted mira los números, el partido que más simpatía tiene en este momento, el PRM, tiene 37. La oposición, PLD, está entre 8 y 9. Leonel Fernández está entre 9 y 10. ¿Como partido? Sí. Cuando usted explora estos actores emergentes que andan por ahí, ¿verdad?, ni siquiera aparecen. No marcan. Porque la gente quiere la chercha, el cherchoso, el que lo va para reírse. Pero para que dirija su país, claro, es más reflexivo a esa hora. No ha habido un proceso de cualificación en el país, sin duda alguna, que los políticos no se han dado cuenta. Y además está en marcha también una transición generacional. ¿Qué nos queda a nosotros por delante? Que éramos los jóvenes hace... Sí. ¿Sí? Imagínate tú... Dar paso. Ayudar a los que vienen detrás. Construir un relevo con pensamiento político. Claro. Porque lo otro es que aquí
y eso en parte responde a la pregunta. Bueno, ¿por qué hay que tener alguna expresión política? Porque la política necesita pensamiento, necesita doctrina, necesita programa, ¿verdad? Proyecto. Que es lo que se contrapone a la chercha. Exacto. Claro. Entonces, si nosotros no construimos esa propuesta de nación, entonces le ayudamos muchísimo a la chercha, ¿verdad? Claro. Y si la chercha se instaló en cualquier sitio, usted lo ve, muchísimos actores que llegan al Congreso porque tienen dinero y ni siquiera abren la boca nunca. Yo que fui congresista. No tienen idea. No tienen una sola idea para conectarla con otra. No pueden abrir la boca. Hay gente ahí que nunca ha podido hablar en una sesión en el Congreso y que van a las comisiones a comer la picadera que ponen ahí, ¿verdad? Beber café ahí. Beber café. Y la política que es lamentable. Requiere, sí, es democrática, es la participación de todo el mundo, pero de alguna manera el ejercicio del poder requiere una élite pensante. Claro. ¿No entiendes? Y yo no estoy de acuerdo con Leandro, que para qué más partidos. Bueno, ¿para qué más partidos? Porque al ejercicio político se accede a través de las organizaciones políticas. Sí. Todo lo demás son inventos. Y hay que decir, aquí hay partidos, incluso mi aliado, PRM. Yo fui aliado del PRM, pero el PRM no se puede decir que es un partido stricto sensu, ¿verdad? Uh-huh. Es una coalición de grupos de intereses, ¿verdad? Totalmente. Y una federación de grupos, ¿verdad? Sí. Pero hablar de un partido con una ideología, con una doctrina, ¿verdad? ¿Verdad? El PLD fue en algún momento eso. Sí, así es. Desertó de eso. Pero ya no lo es. Se retrabajó también. Sí. ¿Verdad? Y obviamente la Fuerza del Pueblo es Leonel. Es un hombre. Exacto. Orbitando. No se puede hablar de que sea. No. Entonces, pues, tiene muchísimo sentido, porque aquí tendrá que surgir de alguna manera una política cualificada. Y esas son de las cosas que yo admiro de Uruguay. En Uruguay, el que cree que vaya a comprar votos al pueblo se equivocó, ¿verdad? Es más, la boleta la reparten los partidos, ni siquiera la Junta. Cada partido le lleva la boleta a sus votantes, ¿verdad? La campaña principal es que el votante te acepte su boleta. Porque cuando el votante se aceptó su boleta, en esa es que él va a votar, esa es la que lo va a llevar a la urna, ¿verdad? Pero eso tuvo una base de educación Claro, hasta llegar a ese ese punto. Es un estadio de desarrollo muy bastante amplio. La democracia dominicana necesita cualificarse en muchos Totalmente. aspectos. Por ejemplo, yo tengo allá... Fidel, aquí ¿sí? hay que higienizarla primero. También hay que... es esa parte de la cualificación. Implica, ¿verdad?, muchísimos elementos, limpiarla del dinero del narcotráfico y del lavado, De todo. de los corruptos, ¿verdad? Sí. Yo estoy contentísimo con esto que ha venido pasando, porque ¿qué pasa? Los gringos se han llevado un par de políticos Sí, que llegaron a esos puestos por el dinero que tenían. claro. ¿Usted cree que de aquí para adelante va a ser fácil que un riquito de esos que hace fortuna con narcotráfico ocupe un espacio en una boleta de un partido? No, los propios partidos se curarán. Entonces eso es bueno, importante. Claro. porque a partir de ahora se abre la posibilidad de que la gente llegue a posiciones por méritos políticos. ¿Verdad? Así es. No es que esté por totalmente dinero. garantizado, pero se abre un escenario más favorable a eso, ¿no? Así es. Gracias, Fidel. Bueno, Interesantísima conversación con Fidel Santana. Vamos a retomar eso. Embajador, vamos a retomarla, sí. Sí. Embajador dominicano en Uruguay, presidente del MAS, Movimiento de acción solidaria. Solidaria. Así que está en proceso de reconocimiento. Gracias, Fidel. Inmenso placer de compartir este día. A ustedes, hasta el próximo programa.